podéis pasar, chicos. Ah, ¿puedes pasar? Sí. ¿No? ¿Que hay sitio? Ya se han ido, ya se han cortado. Me has contado. En la silla que posiblemente se ponga delante del visillo. Ahora se pone delante del visillo. Sí, abre la puerta y así no hay problema. Bueno, esta no te la sé, no te he dicho nada, pero luego te la termino de enseñar. Haciendo las cosas a los peligros. Esto es una cosa nuestra alquilada, Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por hacer acto de presencia en un día tan bonito para estar en la calle tomando cervecitas y dando paseos. Pero os agradezco enormemente que hoy nos encontremos aquí en estos días. A mí me daba miedo, parecía que iba a llover como ayer, pero nos va a respetar, aunque yo quiero que llueva. Hoy tenemos aquí la presentación de un libro. No es un acto que hacemos muy asiduamente. No sé si es porque hay muchos escritores y muchos escritores que además escriben sobre el Camino de Santiago, y algunas ofertas y propuestas hemos tenido. Pero bueno, lo iremos haciendo poco a poco. Ya sabéis qué tipo de actividades culturales venimos haciendo. Manuel Garrido Rivero, que es el autor de este libro que se denomina El Camino de Santiago, 12 siglos de historia, tiempo atrás ha estado en contacto conmigo muchas veces y de alguna forma nos unía una amistad telefónica que no ha sido nunca personal, porque cuando yo he ido a Santiago y le he llamado, él no podía. Y entonces no nos habíamos encontrado hasta esta mañana, y además yo estaba fuera con el motivo. En primer lugar voy a dar unos datos de quién es Manuel Garrido Rivero según la Casa del Libro. Dice que nació Segovia, ¿no? Segovia en el 64. Hombre, como lo conozco de Santiago, pues me sorprende nacido en Segovia. Desde el año 1996 trabaja en la SA de gestión del Plan Xacobeo, lo que es la Junta de Galicia y que lleva el tema de los caminos de Santiago. Es autor de libros y artículos relativos al Camino de Santiago. Ha escrito la guía práctica del camino portugués, de Ponte de Lima a Santiago en el año 2004. A Ribeira Sacra, guía práctica, de la primera edición 2008, segunda edición revisada en 2017 y tercera edición revisada nuevamente en 2021. Aquí hay muchos amantes de la Ribeira Sacra, porque cada vez que vamos a Orense para un congreso, para algunas cosas, los que van invitados a la Ribeira Sacra, y yo que he ido, ya veis, 10 veces, no puedo ir a la Ribeira Sacra. Te llevo yo, no te preocupes. Eso es, ahí está. Eso está hecho. Y además la guía de Padrón en el 2019, porque el Padrón es donde reside, donde vive. Ha participado en la redacción de la gran enciclopedia del Camino de Santiago. Está aquí en nuestra librería. Yo también. Sí, tú también eres redactor, ya lo he visto. Que dirigió nuestro común amigo Manuel Rodríguez, a que todos, la mayoría conocéis. Fue directivo de la Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago, la conocida como la GAS, digamos la cumbre de Galicia, la asociación que ha trabajado durante muchos años por el camino, desde la época, lógicamente, de don Elías Baliña. Es socio fundador de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, lo que es la FIS, que actualmente también tiene movimiento. Pertenece a la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, APESA. Es profesor del máster sobre el Camino de Santiago en la Universidad Pontificia de Salamanca, impartiendo la asignatura de Antropología y el Camino de Santiago. Eso es lo que nos dice la Casa del Libro, con lo cual ya conocéis un poco más por dónde se mueve y un poco más la historia del personaje que tenemos hoy aquí. Me pidió, como os digo, a través de él hemos tenido la ventaja de que hemos dado a conocer la Vía de la Plata en su territorio, en Galicia, porque me hizo algunas entrevistas radiofónicas hablando de lo que era nuestro camino, nuestro itinerario, lo que pensábamos desde Sevilla, que a veces es difícil que en Galicia lleguen a saber realmente lo que se hace a 1000 kilómetros de distancia, si no es a través de la palabra o de la visita. En este caso creo que también nos servirá a nosotros para introducirnos un poco más y decir, oye, la Vía de la Plata está ahí, hay mucha gente trabajando y está en perfectas condiciones.
Entonces, y también algo de prensa escrita también hicimos en aquellas entrevistas que hacía, que a mí me satisfacían mucho además, porque me agradaba mucho hablar. Perdona, es que nuestra amistad hasta ahora ha sido virtual. Exacto. Sí, nos conocemos. Es real hoy. Hoy es real, pero hemos hablado muchísimo, pero a través del teléfono, de correos electrónicos, pero... Y luego, sí es verdad que tenemos amigos comunes, sobre todo Manuel Rodríguez, que ha sido el interlocutor en estos casos. Entonces, el autor, él me dijo, oye Juan, he escrito el libro. Yo lo sabía porque hay temas dentro del libro que de alguna forma pues surgió a través de esas llamadas telefónicas. Me preguntó cosas de lo que era la Vía de la Plata, cómo se había creado, cuáles son los inicios y un poco de la historia. Y a través de esas conversaciones pues le di nombre de los personajes que intervinieron, lo que yo conozco un poco de la parte anterior. Eso ha servido lógicamente para plasmarlo en el libro con esa información y las entrevistas que le he hecho a esa gente de las que yo le hablaba. Por alguna forma pues ahí aparece un poco la historia, que a mí me ha gustado mucho cómo la cuenta y la detalla. A mí me ha servido, como decía, para comunicar y difundir la labor que desarrollamos las asociaciones, que estamos en lugares tan lejanos a la tumba del apóstol, y en itinerarios de los que a veces tenemos dificultades para demostrar que por aquí, a veces ocurre, transitaron peregrinos a partir de la fecha en que se descubrió la tumba del apóstol. Resulta curioso que últimamente los estamos mandando, me parece, y a partir de ahora los recibiréis más los socios a través de del nuevo vocal de redes que tenemos, que se están descubriendo cosas en la Catedral de Santiago muy mozárabes. De hecho, hace poco nos mandan la noticia, con lo cual hace ver, a veces hay algún historiador en la Vía de la Plata que dice que los primeros fueron los mozárabes, no fueron los europeos. Y todo eso todavía queda ahí una laguna, y ahora un estudioso de la Catedral de Santiago pues ha encontrado huesos de personas que eran mozárabes, con lo cual nos vuelve a dar una pista de que efectivamente del sur se peregrinaba mucho la tumba del apóstol. Cuando me comunicó su interés en presentar este libro en nuestra sede, me agradó mucho, porque de alguna forma es otra forma de poder conocer para todos nosotros otras cosas que aquí no tenemos acceso. Sobre todo para hacer, como lo estamos haciendo hoy, a nuestros socios y simpatizantes que estamos en el camino y que desde los territorios gallegos, cuna del autor, esto es un error porque efectivamente la cuna acabamos de demostrar que no es la gallega, se cuenta con nosotros porque al fin y al cabo somos parte de la historia, de esa historia que contiene este libro que presentamos hoy, titulado El Camino de Santiago, 12 siglos de historia. Yo inicié mi peregrinación a la tumba del apóstol en la mitad de los años 90 del siglo pasado, simplemente porque me llamaba la atención. Había un misterio, había algunas noticias por televisión, había algo que llegaba y de alguna forma pues atraía mi interés. A mí me gustaba caminar y me gustaba visitar otros territorios que no conocía. Y a través de ese gusto y a través de unas personas que llegué a conocer en mi puesto de trabajo, pude conseguir llegar al Camino de Santiago de una forma muy fácil. Me comunicaron un día, oye, que mira, que vamos a la semana que viene vendré a verte, dice, para hacer una operación bancaria, era mi profesión, dice, y porque tenemos que venir a la catedral que vamos a iniciar el Camino de Santiago. Fue así la cosa tan sencilla. Efectivamente, llegado ese día, era un sábado, yo estaba en la oficina, entonces los bancos abrían los sábados, y vinieron a verme a las 8 de la mañana, oye, atiéndenos que nos vamos, que a las 8:30 empieza la misa y nos vamos. Y quise acompañarles por lo menos hasta la misa y a ver qué pasaba a partir de ese momento. Y mira por dónde, pues nada, hoy misa con ellos iban con pequeñas mochilas porque eran las salidas habituales que hacemos de un día o dos de etapa. Y su bordón y su ilusión, eran pocos, eran 6 o 7, y de verdad que cuando los vi marcharse me dio una envidia enorme. Y les dije, oye, ¿la segunda etapa cuándo es? Dice, pues es el mes que viene, pues el sábado primero o segundo, no recuerdo cuál fue. Digo, pues apuntarme que allí estoy yo. Bueno, pues efectivamente, así fue como yo llegué al camino,
sin saber absolutamente nada de nada. O sea, yo no sabía ni de Santiago, ni de lo que era el camino, ni cómo estaba señalizado, ni por qué se iba, absolutamente nada de nada. Con lo cual, no sé si es bueno o es malo, pero era así. Ahí me encontré con que se hacían las etapas estas de 20 kilómetros, entre pueblo y pueblo, que en mitad se paraba, uno sacaba el bocadillo, una botella de vino, un chorizo, se compartía con gente que no conocías unas palabras, seguías caminando, llegabas al punto, lo que es una etapa tradicional del camino. Y bueno, pues aquello era interesante, y así llegué andando, creo que fue hasta Monesterio en esos meses. Cuando me comunicaron, dice, oye, que resulta que vamos a salir ya de... Nos vamos a hacer 10 días de peregrinación. 10 días, sí. ¿A dónde vais? Dice, vamos a hacer Sahagún hasta Ponferrada, porque ellos ya venían haciendo lo que es el camino francés. Quiero explicar aquí que igual que ahora se utiliza mucho de los 100 kilómetros, en aquella época el camino se hacía en su totalidad. Te ibas al punto de partida, si era la Vía de la Plata a Sevilla, si era el camino francés a Saint-Jean, si era el camino del norte a Irún, eso de 100 kilómetros pues no existía. Y entonces ellos venían ya 2 años haciendo 7 o 8 días, utilizaban, y así me tocó la tercera parte, Sahagún Ponferrada. No se me olvidará, era mayo, abríamos los albergues, no había nadie en el camino. Tenías que llamar al ayuntamiento, quien tiene la llave, hay un albergue, y allí acogían las cosas. Y quiero narrar que yo no sabía nada. Nos íbamos a guiar por unas flechas que había, llevábamos unas fotocopias de una guía que habían editado, yo creo que en Galicia, y con eso, pues bueno, sabíamos que no nos íbamos a perder y que de alguna forma preguntando íbamos a llegar. Algún despiste hubo, pero bueno. Pero era importante también que no sabíamos ni la ropa que llevábamos, era malísima, vamos, yo llevaba cosas de mi hijo, no existía tanta modernidad como ahora, los chubasqueros, no reíros, era un paquete de sacos de basura grandes, los negros, y esos iban a ser los chubasqueros en caso de lluvia. Le abrían los extremos, sacaban los brazos y el cuerpo ya estaba cubierto y cogía parte de la mochila, con lo cual así funcionábamos. Y así fue como, de alguna forma, si estaba señalizada con flecha amarilla, pues fuimos continuando y llegamos hasta el punto de Ponferrada, donde no veis qué dolor, es decir, ahora me vuelvo para mi casa y no he llegado a la tumba del apóstol, con lo cual eso es doble sacrificio. Si es verdad que dijimos, oye, vamos a ver a Santiago y después nos bajamos. Cogimos un taxi, nos fuimos a Santiago, estuvimos allí 1 hora y nos volvimos en un autobús para Sevilla. Y así fue. Entonces allí había aprendido varias cosas. Por el camino pues encontraría historia de los pueblos, monumentos, cultura, paisaje. Intercambiábamos con otros peregrinos que aparecían los fines de semana, pues eran vascos, eran franceses, es decir, había cierto movimiento. Había algunos franceses que venían con un coche de apoyo que siempre salían después que nosotros, pero siempre llegaban antes que nosotros, pero no nos adelantaban en el camino. Es decir, que había un misterio que no llegamos nunca a descubrir. El misterio era muy fácil, eran los primeros que llegaban, los primeros que se duchaban, los primeros que el agua caliente se la como lluvia, o sea, y las mejores literas o camas. O sea, aquello era también, y ya lo aprendíamos hace aquellos años. Y es verdad que con algunos pues son amigos para toda la vida. Había gente que conocías en esos tramos del camino que después de 25 o 30 años seguimos manteniendo una conversación. Sí es verdad que también aprendimos una cosa. Íbamos a tener lesiones musculares, ampollas, frío, calor, lluvia, y cosas que no te imaginas cuando te vas al camino, pero que todo surge en esa época. Total, que por lo que podéis apreciar, poco o nada sabía yo del camino, con lo cual casi todo, y además varias cosas importantes. Para mí era una aventura, pero además no teníamos ni mapas, ni apps, ni teléfono portátil. Imaginaros una cosa, estábamos en la gloria, os lo digo, totalmente. Desde entonces han pasado muchos años, casi todo ha cambiado mucho, pero sobre todo la información sobre el Camino de Santiago. En esta sede de la Asociación de Sevilla, de los Amigos del Camino de Santiago, antes, como sabéis, no teníamos ni sede, utilizábamos por ahí cualquier cosa, íbamos al hotel a llevar al peregrino la credencial para que iniciara el camino. Contamos
creo que son 450 libros. No quiero equivocarme mucho, pero por ahí tengo a la jefa de libros. ¿Cuántos son? 460. Y contamos con 460 libros. Casi todos con un tema muy común, el Camino de Santiago. Entre ellos el lector pues, va a encontrar libros especializados en aventuras, en historia, en novelas, en caminos, arquitectura, santos, milagros, experiencias personales, investigación, viajes. Pero no hay ninguno tan completo dedicado a lo que se trata en este sencillo volumen de 250 páginas. El lector se va a encontrar con un dossier completo de la historia del camino, desde el descubrimiento de la tumba del apóstol hasta nuestros días. Y eso es lo bueno de este libro que presentamos hoy. En él vamos a ver los caminos de Santiago, la catedral, el pórtico de la gloria, el apoyo de los reyes, los milagros del apóstol y otros más en el camino, la peregrinación medieval, las peregrinaciones marítimas, historias de peregrinos, el códice calistino, el gótico y el románico, las abadías y monasterios, los papas y el camino, Europa y sus caminos, las asociaciones de amigos y muchas cosas más. En un libro que tengo en mi casa, dedicado al Camino de Santiago, en el prólogo hay dos frases que siempre están grabadas en la memoria desde que la leí hace 20 y tantos años. Fue un libro que publicó una editorial de esos grandes que hacen del Camino de Santiago, muy completitos, y que definen mucho, a mi entender, lo que es el camino. Dice así: por el camino transitaron emperadores y reyes, obispos, abades y frailes, nobles y pueblo llano, comerciantes y artesanos, escritores y artistas, y también gente de mal vivir. Por él se expandieron el románico y el gótico. Y termina diciendo: las personas fueron y volvieron, y al regresar ya no eran los mismos. Todo esto lo encontraréis en este libro que presentamos hoy. Posiblemente, al término de su lectura, veréis que ya no sois los mismos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, querido Juan. Ya nos tocamos, coño, que no nos hemos. Y agradecerles a todos que, pues como digo, ¿no? Ha dicho antes también Juan, podían estar tomándose una cerveza o tomando algo y sin embargo pues vienen a escucharnos. Para mí es un día emocionante. La primera etapa fue en Utrera, estuvimos allí con Cayetano Martínez, estuvimos allí, pero hoy quizás es emocionante porque me he reencontrado con primos, con nosotros, una rama de mi familia que eran genéricamente, siempre hemos dicho, los primos de Sevilla. Fue porque además es mi bisabuela, bueno, está la mujer del difunto Andrés, primo hermano de mi madre, y luego está también la hija de Benjamín. Benjamín también era primo hermano de mi madre, y entonces como se une a nosotros. Para nosotros Sevilla siempre ha sido una ciudad que ha tenido algo, ¿no? Yo he venido 6 veces porque hemos oído lo que decían los primos de Sevilla, que nos iban a visitar cuando nosotros vivíamos en Segovia, ¿no? Y es eso, pues eso le añade un plus. Además, mi bisabuela Teodora Gándara tuvo la escuela que luego me la van a enseñar, tuvo escuela aquí, me va a enseñar la prima Leandra, y bueno, pues mi abuelo, bueno, es que yo creo que antes, yo creo que ahora hablamos mucho más, en nuestras generaciones hablamos con nuestros padres, ¿no? Yo creo que la generación de mis abuelos y mis padres no hablaban mucho, porque ya mi madre, y cómo vinieron a dar a Sevilla, y ahora me acaban de explicar, Leandra, que era mi abuelo, era parvulista, lo que era, se llamaba, estaban en Cáceres, nuestra familia originariamente es de Cáceres, creo que es así, y si vino aquí al barrio de Triana, a la calle Castilla, que para nosotros también es el nombre calle Castilla, no recuerdo, era 70 y algo, creo, ¿no?
Leandra, ¿no? Era por ahí, 70 y algo. 67. 67, mi madre la pobre ya no se acuerda. Y entonces, pues esta vinculación, como digo, he estado allí en Segovia, para mí es emocionante, también Marián, de Jaén, que trabaja aquí en Sevilla, lo cual ha hecho el Camino de Santiago, por supuesto a todos ustedes, y las casualidades de la vida. Nosotros nos encontramos, un compañero que está ahí, Paco, y su mujer, viven en Santiago. En Santiago no nos vemos y nos venimos a ver a Sevilla, casualmente, ¿eh? Nosotros no sabíamos que ellos estaban aquí y ayer nos encontramos por el hotel, ¿verdad? Y nos hemos encontrado creo que 3 veces. O sea, nos encontrado en Sevilla 3 veces, no nos vemos allí prácticamente. Y como digo, ¿por qué se viene? Claro, ves las calles de Sevilla llenas de gente, ves, y a los que vivimos en el norte, pues eso nos llama la atención, porque vivimos más pendientes de la chaqueta y pendiente porque hace más frío y bueno, ahora quizá con la costumbre esto del COVID se sale más, pero hay estufas y como digo yo, comentábamos, pues prácticamente en el 80% de Europa, poner como referencia, pues prácticamente el que no llueve, pues los climas son mucho peores y aquí pues en este 20% de Europa, que puede ser pues el sur de España y el este, y luego algo de Italia, pues el resto hace frío y llueve, ¿no? Y entonces a nosotros esto nos encanta, el venir aquí y estar descamisados y a las 8:30 de la mañana te levantas y te vas al Parque de María Luisa y te das un paseo maravilloso y no tienes frío y por la noche te tomas una cerveza y ha sido, yo el calor además me gusta y lo aguanto muy bien. Y Sevilla, a mí me gustan las ciudades que empiezan en España con S y voy de abajo arriba: Sevilla, Segovia, Santiago y San Sebastián. Para mí son las 4 ciudades que me quedo, ¿no? Y Sevilla tiene esa simpatía, a mí me gusta mucho hablar con la gente, creo que eso pues también lo he heredado de mi madre que ahora está enferma, pues hablaba. Yo lo que, metiéndome ya un poquito en el libro y empezando por el principio, es un libro que le quiero dedicar, que le he querido dedicar sobre todo pues a los que han trabajado en la reconstrucción del Camino de Santiago en lo que es la segunda mitad del siglo XX y bueno, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, entre los cuales Juan, pues estás tú, ¿no? Está el libro dedicado a ti y a unos cuantos más, pero estás tú también ahí. Y quería dedicárselo solamente a ellos, pero mi madre, que tiene Alzheimer, pues en 6 meses se le aceleró mucho la enfermedad y quería dedicarle ahí al próximo libro, pero como tengo miedo a que la pobre mujer ya no se dé cuenta, pues le he dedicado ¿no? También. Entonces, pues se ha compartido, ¿no? ¿Por qué he escrito este libro? Bueno, pues porque yo vivo en Padrón y trabajo en Santiago de Compostela, en la meta del camino, y veo que llegan muchísimos peregrinos, muchos de ellos, luego explicaré, pues no son peregrinos del todo, ¿no? Porque por unas razones que luego veremos, pero sobre todo lo que veo es una tremenda desinformación. O sea, la gente cree que el Camino de Santiago, pues que se lo inventaron 2 políticos, y hay gente que lo cree. En el año 93, cuando fue el Xacobeo 93, por cierto, un programa cultural y de promoción de Galicia que se radió a todo alrededor, que fue fantástico, pero antes, previamente, había un trabajo de muchas personas que estuvieron desbrozando caminos, buscando caminos, divulgando el camino, entre ellos mi querido Juan Ramos Plaza, como otros que estáis aquí, como gente de aquí, indudablemente, y muchos más sitios, muchas más personas en estos lugares, ¿no? Y entonces es eso, sobre todo lo que he querido conseguir, o lo que he intentado. Los lectores dirán si lo he conseguido o no, no se preocupe, eso es normal, eso suele pasar. Y entonces es explicar, ¿no? Pues de la manera más didáctica y sencilla que he podido, pues explicar la historia del camino, pero sobre todo haciendo hincapié porque faltaban desde que empezó la Asociación de París en 1950, luego la primera de España no empezó en Galicia, fue en Estella, ¿no? Y sobre todo pues ver toda la efervescencia jacobea, es decir, estamos a 900 kilómetros de Santiago. Es decir, y a mí me emociona y me encanta que personas altruistamente y todo esto pues se dediquen a trabajar por el camino. Los que estamos en la meta, los que vivimos en la meta, sin duda lo tenemos
lo tenemos que agradecer. Y estarás de acuerdo conmigo que hay 3 hitos fundamentales para ahora ya centrándonos en el camino Vía de la Plata, camino mozárabe, ¿no? Como les gusta llamar a los de Orense, que prefieren que se llame camino mozárabe. Sí, hemos conseguido la denominación. Vosotros también, claro, es también meridional, sí. es decir, se utilizaba, pero es camino mozárabe, lo cual me parece camino mozárabe, Vía de la Plata. Me parece genial. Fue en 1991 con Ramos de Castro, el congreso que hubo allí en Sevilla, que os dio en Zamora, perdón, que os dio 25.000 pesetas de aquel tiempo para crear la asociación. Luego también el trabajo de unos navarros, sobre todo de Andrés Muñoz Garde, que venían las vacaciones, ellos eran, bueno, ya murieron, estaban en Navarra y venían en vacaciones a señalizar con un señor que hablábamos hoy de él, con Ángel de la Asunción Nájera, que algunos conocen, que algunos por cierto, hablé con él hace poco, pero el pobre se está quedando ciego, pero bueno, sigue todavía muy interesado en los temas del camino, y también me ayudó porque además el contacto me lo diste tú. Y él estuvo viviendo aquí en Sevilla porque él trabajaba en de esto de saneamiento Roca, en la fábrica de Burgos, sí. Y lo trasladaron aquí porque se abría, según me explicó, la de Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira, y gente de Alcalá que conoce. Y ellos, pues digamos que también trabajaron mucho en el tema del camino. Y luego, te interrumpo, por favor, lo que quieras. Yo escribí hace unos 15 años un artículo para una revista que editabais en el Sacobeo, que se titulaba Aquella fotografía de 1992. No, de 1990. La fotografía no la encuentro ahora. Ángel tiene una copia. La fotografía es Ángel de la Asunción Nájera y Andrés Muñoz Garde con un bote de pintura y una brocha. Están enfrente de la Macarena, de la Basílica, porque el camino pensaron que iba en dirección hacia el cementerio y pintaron allí las primeras flechas, que después estudiaron y esa es la fotografía origen de todo esto. Pero la fotografía no sé dónde está. ¿Y tendrá lo mejor Ángel tiene esa fotografía. Pues yo tengo trato con él y se lo... No, y yo tengo... Bueno, tú también, más que yo, claro. Pero la fotografía está y el artículo se publicó. Exacto. Pues como hablamos... sí, tú ves, es decir, esto es una... Sí, porque era incluir para que... Claro, hablamos y no pasa... Estamos entre colegas. Y luego, bueno, como digo, y después a partir del Congreso de Zamora del 91, pues poco después se constituyeron asociaciones en Zafra, donde está Diego Muñoz, en Mérida, Luis Teixeira, en Cáceres, Juan Gil, y en Plasencia, José Sandí. Eso podemos decir que fue, y en Sevilla, 1992, se creó la asociación de aquí, esta de Sevilla, siendo José Luis Salvador su presidente. Y tú eres desde el 2003 presidente, que te quieres jubilar, pero sí, aquí no te dejes. Mira todos los que hay que... Me han dicho que vas a tener están deseando, están deseando. Y una cosa que me ha llamado, y esto en Santiago deben de saberlo, que hay un teléfono que estos señores, de atención al peregrino 24 horas. ¿Oíste, Paco? ¿Te das cuenta cómo trabajan aquí? Los que vivimos en Santiago, cómo se curra. Es que mucha gente, ¿verdad que mucha gente no lo sabe? Es decir, que nos reunamos aquí, estas personas de forma altruista, 900 en Sevilla, que no habrá cosas que hacer en Sevilla, y que estemos hablando, es realmente emocionante y es de un valor incalculable, ¿no? Y luego, bueno, pues también se creó en 1993 la de Fuenterroble de Salvatierra, que la creó el padre Blas, que hablábamos, Leandra, hablábamos tú y yo ahora de... aquí hace 15 días, ¿han visto? Sí. Sí, estuvo aquí el 10 de marzo, una charla, ¿no? El 10 de marzo. Pues es que aquí en este mundillo somos tan pocos que nos conocemos todos, en el fondo por contacto. Vamos, y lo que intento, bueno, lo has explicado tú muy bien, o sea, es darle pues un repaso a la historia del camino, porque yo siempre soy un obsesivo de que las cosas se entiendan bien. Es decir, yo creo que esto es como un médico cuando habla con otro médico. Bueno, pues pueden aparecer cuestiones técnicas, pero si a mí me tienen que explicar algo, los tendrán que explicar de una manera coloquial, pues que yo lo entienda. Pues esto es lo mismo. Es decir, lo que he intentado pues es de una forma coloquial para que todos nos entendamos, explicar en 250
páginas lo que ha sido la historia del camino y ver toda la historia que tiene. Muy contento que me lo haya editado Alianza Editorial, lo agradeceré siempre, y sobre todo que sea un libro humilde y sencillo, como un libro barato, un libro económico, mejor dicho, económico para que todos los peregrinos, como el camino, como lo que me gusta, pues lo puedas llevar en una mochila, puedas verlo y que tenga pues un precio que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Es decir, que no por el dinero que no sea, ¿no? Luego pues sí que les quiero comentar también un tema importante, que es lo de la flecha amarilla. La flecha amarilla, que es la utilizada para señalizar los caminos, la conocemos todos. Siempre se ha dicho que el cura de Ocebreiro, del límite camino francés de Castilla con Galicia, pues fue el inventor. Además se dice que fue el inventor. Yo creo que como un hombre que tuvo mucha importancia en el Camino de Santiago, pero Elías Baliña yo creo que ya lo hemos convertido todos en un mito, indudablemente tiene mucho valor, pero quizá cuando creamos mitos, se oscurecemos a otras personas que realmente han estado trabajando y que no se ven, ¿no? Es decir, tenemos que, y yo por eso en este libro también he querido, sobre todo en los últimos capítulos de la historia reciente del camino, pues reconocer a las personas que lo han hecho, que no nos podemos olvidar de personas que han trabajado, que habéis trabajado para que esto sea lo que realmente es, ¿no? Y la flecha amarilla, como digo, siempre pues se ha dicho que era que fue el creador, y ahora parece que no está tan claro eso, ¿no? Parece que que hubo alguien antes. Que hubo alguien antes y fue Andrés Muñoz Garde, yo creo que fue. Y una de las cosas que yo, bueno, he hablado con muchísima gente, él me ha dado muchos contactos, y sobre todo porque la primera señalización la hicieron ellos. No sé exactamente cómo lo hicieron, porque no he sido capaz de hablar con descendientes de Ángel Muñoz Garde. No sé si los hijos están metidos en esto. Tiene hijos. Y lo voy a intentar, va a ser también otra cuestión de poder hablar. Andrés era el presidente de la Asociación de Navarra. De Navarra, exacto. Y entonces ellos, que estaban en la frontera de alguna forma, todo lo que venía era también mucho extranjero. Iniciaron lo que era profesor, y en la época de verano era cuando utilizaba para hacer el camino. Efectivamente. Sí, es verdad que os cuento algo que costó muchos disgustos. Andrés llegó a escribir la guía de la Vía de la Plata. Entonces... la revista Peregrino, ¿no? Sí, en la revista Peregrino hizo por capítulos. Sí. Entonces le dijo a Alfonso Ramos de Castro, el presidente de Zamora, de la Fundación Ramos de Castro, quiso editar desde la fundación esa guía. Pero el tiempo se iba pasando de tal forma que no se llegaba a publicar. Mientras tanto, en Sevilla empezaron a escribir una guía. Mira cuándo surge que la guía de Sevilla se presenta y no se llega a presentar la de Andrés Muñoz. La Fundación Ramos de Castro cogió un cabreo impresionante, y en una reunión en la casa del cura Blas se convoca a todas las asociaciones del camino, y aparece María Jesús, que era entonces la mujer del fundador, que era la presidenta de aquí. Cuenta la historia que cuando Ramos de Castro se echó en la cara a María Jesús, que María Jesús no sabía por dónde salir. El tema era que Andrés Muñoz murió joven, tuvo una enfermedad muy rápida y muere. Y lo que quería la Fundación Ramos de Castro, de alguna forma con aquel libro también, por subvencionar a lo mejor a la familia o subvencionar a algo, sacarle de tal. Al final esa no se llegó a publicar, pero cuenta la historia que la pobre María Jesús se volvió de la casa del cura Blas y que no quiso volver a saber nada más de Ramos. Que la guía se lanzó no por quitar del medio la otra, sino porque a la vista de los peregrinos que estaban llegando era necesario tener un documento para facilitárselo a los peregrinos, y se lanzó por ese motivo, nada más. Ya en esos tiempos ya estaba yo moviéndome un poco con ellos, y esa fue la historia. ¿No tenéis vosotros aquí guardada una guía que no llegó a publicarse o algo? Algo me dijo... Sí, los mapas. Los mapas los tenéis vosotros, me lo dijo Ángel de la Asunción. Los mapas los tenéis aquí en Sevilla. El camino se descubre, se inicia a través de mapas del ejército, que era lo único que había, y están ahí. Luego sirvieron para lo que es la guía, pero los mapas del ejército están ahí, y por donde, en esos cuadritos, pues se ve por dónde buscar el camino.
porque hoy ha habido, bueno, yo voy a contar otra historia que hoy ha ocurrido y que estoy muy enfadado, si me dejáis. Resulta que hoy nos hemos enterado en la Federación Española que hay una credencial que está saliendo y está circulando a través de una agencia de viajes, que la está facilitando a todo el mundo. Entonces me mandan hoy una foto de esa credencial. Yo le eché, si esta credencial es la credencial que la catedral había hecho una copia de la credencial de la Federación Española, que sí es la primera, la credencial esa es la primera, de hecho esto está protegido, es decir, que tenemos que es esta. Y la catedral en su momento pidió permiso, estaba Barreda de presidente, para lanzar una igual, y le pidió permiso a la Federación Española, que era la propietaria de los derechos. Hizo una credencial. Es una credencial, qué pena, no podía haber traído, yo tengo 2 ejemplares en mi casa, que era la que tenía el camino de la Vía de la Plata, no por donde va, sino por Guillet, por Gerena y por todo eso. Aquella credencial nos costó un gran disgusto. Yo tuve que hacer 3 viajes a Santiago para decirle al deán ya que por favor que la guardara, porque los peregrinos que venían con esa credencial querían hacer el camino por el itinerario que ponía. Venía el itinerario de toda la etapa de la Vía de la Plata, por 4 pueblos de la provincia de Sevilla donde no está el camino. Me llamaron los alcaldes, oiga usted, que por aquí vienen los peregrinos y por aquí el camino no está. Y así pudimos saber que era gracias a la credencial que había editado la Catedral de Santiago, del permiso que le había pedido a la Federación Española. Después de 3 escritos y 3 o 4 visitas, pues retiraron la credencial y editaron una corregida. ¿Qué ocurrió? Parece ser, me estoy imaginando, que aquel número de credenciales que retiraron en su momento porque estaban mal para evitar este problema, alguien ha encontrado algunas cajas por ahí en los movimientos que han hecho, se las ha facilitado, entiendo yo, mañana lo sabremos, a una agencia de viajes que las está dando, dice que se las da solo a aquellos que organizan viajes a través de ellos, que no la están vendiendo a ningún otro sitio, pero que a los que organizan viajes, a ellos sí. Hay que saber ahora quién ha sacado esas cajas, quién las ha recuperado, y que por favor que no mande gente a la Vía de la Plata. Pero hay que pararlo cuanto antes con, vamos a llamar al que ahora lleva la oficina del peregrino, me acuerdo del... Daniel, no. Daniel, sí. A don Daniel. Don Daniel. Daniel Lorenzo. Quizás estén hablando con Daniel ahora para... ¿Lo conoces tú? O sea, que esa credencial ha vuelto a aparecer. Estuvo en Orense, ¿no? Sí, estuvo en Orense. Los que fuimos al congreso lo vimos. Sí. Bueno, pues eso está ocurriendo hoy también. Una comunicación. Pues... O sea que sí, la historia fue así. Sí, es que hay... Simplemente comentaros lo que hablábamos nada más, de la flecha amarilla. Lo hemos hablado ya, que es esa idea de que parece que es nuestro anclado de Díaz Baliña y que posiblemente, porque además me mandó el Nájera, Ángel de la Asunción Nájera, porque creo que fue el primer, Iberdrola, no, la empresa antes Iberduero. Por favor, saca el rollo. El rollo de Iberdrola lo tenemos ahí, ¿no? Vamos a demostrarle a la gente lo que quieren hablar por él. Sí, tienes un trozo de... Juli, tenéis un trozo de... Nos regalábamos, lo que pasa que nos dimos cuenta que son unas joyas históricas a que vean, y está ahí guardado. Es que a mí Ángel me mandó una foto con ello, que es de Iberduero. Sí, Iberdrola, no sé lo que Es Iberduero, sí, yo creo, porque caray. Esto es historia viva del camino. Esto lo llevábamos cuando salíamos al camino y lo atábamos en los árboles. Lógicamente el tiempo y el clima lo consumía y esto nos lo dio Iberdrola. Y aquí pues mira, todavía... ¿Iberdrola o Iberduero? Iberdrola. Iberdrola. Pues antes había otra antes que tengo yo aquí, que es de Iberduero. A ver si lo tengo yo aquí guardado. Que Iberduero era antes Iberdrola. Pues había otra, era Ángel. No, es que Iberdrola es la fusión de Iberdrola e Hidrola. Exacto. Lo digo porque bancariamente eran acciones que cotizaban separadamente y luego se fusionaron. Pues esto lo atábamos en los árboles
Y era la señal para que la gente no se perdiera. Pues esta que pasa que no Nos quedó este rollo que yo he dicho que por favor que no se destruya, porque sirve para esto. Pues, y es amarillo, lo cual quiere decir que esto ya blanco ya estaba fundado. Lo que falta ahí lo tiene Domingo. Oye, y decirle que no se lleven más, por favor. Y luego solamente quería ya, lo comentamos en Utrera, que la última buena noticia, donde realmente, digamos, que demuestra que este camino tuvo mucha vida en época medieval y posteriormente, fue porque se han encontrado 22 cuerpos, o sea, lo explico bien, en unas excavaciones que se hicieron en 1950, aproximadamente en la Catedral de Santiago, aparecieron restos de 24 restos humanos, de 24 personas, ¿no? Y entonces ahora, lo que tú comentabas, lo han estudiado unos antropólogos vascos, y parece ser que los estudios han dado como resultado que la mitad de esos provenían del sur. Entonces, eran peregrinos, es decir, eran cuerpos de peregrinos. Y claro, es que peregrinar en época medieval era muy complicado, ¿no? Porque o te mataban, o a las mujeres las violaban, era un tema que no era tan fácil como ahora, y además luego tenían la complicación. Ahora, vosotros llegáis a Santiago y luego os cogéis un avión, nos cogemos un coche, tal, y volvemos. Antes había que volver otra vez andando. Y claro, pues a lo mejor estaban pues un año fuera de casa, un año pico, la mujer ya se había casado con otro, ellos igual, es decir, en la época medieval donde la esperanza de vida eran 20 y tantos años, pues un año era un mundo, ¿no? Y realmente, algunos no volvían, Y algunos no volvían, es decir, se quedaban al lado del camino, y muchos morían haciendo el camino. Por eso a lo largo de los itinerarios jacobeos hay cementerios de peregrinos, que eran de peregrinos, y se enterraba allí. Yo lo que quiero es, si Juan lo permite, es si tienen alguna duda o si tienen, pues, quieren hacer alguna pregunta o alguna, pues... Vamos a ponerle primero la imagen. El vídeo, ¿no? Vamos a poner un vídeo y después, pues bueno, cualquier pregunta, cualquier duda sobre el camino, mí, pues, el más experto ahora mismo es él. Hola, soy Manuel Garrido. Mi gran pasión es el Camino de Santiago. Me gusta estudiar su historia y me apasiona recorrer sus distintos itinerarios. Os presento mi nuevo libro, El Camino de Santiago, 12 siglos de historia. A través de estas páginas he intentado hacer una narración rigurosa, didáctica y amena de la historia del Camino de Santiago, con un objetivo siempre divulgador. Se trata de una de las creaciones culturales más grandiosas y longevas desarrolladas en Europa durante el último milenio. Con el paso del tiempo, sus raíces religiosas se han ido extendiendo hacia los ámbitos espiritual, cultural y social. Vosotros, lectores, diréis si lo he conseguido. El Camino de Santiago, 12 siglos de historia, va dirigido tanto al peregrino que quiera adquirir un conocimiento ameno y riguroso que sin duda enriquecerá su experiencia, como para aquel que sin serlo o sin serlo aún quiera acrecentar su saber acerca de él. El Camino de Santiago, 12 siglos de historia, ofrece a través de sus páginas un completo panorama de todos los aspectos relevantes sucedidos en torno al itinerario jacobeo. Lo he escrito con mucho cariño y dedicación. Espero que os guste. Os doy a todos de corazón un fuerte abrazo jacobeo. ¿Qué paisaje es? Es el monte Padrón, es el monte santiaguino, donde la tradición cuenta que estuvo predicando el apóstol Santiago. Bueno, pues si queréis así, tenéis alguna... Yo te hago la primera pregunta. Cuéntanos algo de Padrón. ¿Qué va a pasar? ¿La piedra está ahí?
Sí, o sea, para contextualizar el tema, o sea, Padrón es el origen de la tradición jacobea. Es decir, ¿por qué? Porque la tradición, la leyenda, nos cuenta que el apóstol Santiago estuvo predicando en algunos sitios de la península ibérica. Y uno de los sitios donde estuvo predicando fue el Monte Santiaguiño, que está a unos 500 metros de la villa de Padrón. Entonces, luego el apóstol Santiago fue a Jaffa, volvió otra vez a Jaffa, según cuenta la leyenda, allí sería martirizado en Palestina y luego sus discípulos, Atanasio y Teodoro, traerían su cuerpo otra vez hasta Galicia. Entonces, digamos que sería apoyar, la barca se enganchó al Pedrón, que los que han estado en Padrón saben, ¿no? Se enganchó al Pedrón, que en realidad es un ara romana, pero de Iria Flavia, pero que la tradición jacobea lo reinterpreta como eso, como el lugar donde fue enganchada la barca apostólica. Y luego el cuerpo también sería apoyado en una piedra antes de subirlo al carro de caballos. Esto es en resumen para alejarlo, porque allí entraban los vikingos y no querían que se apoderaran del cuerpo, tanto lo llevaron a Santiago, que está hacia el interior, pues unos 23-24 kilómetros. Se conserva el Monte Santiaguiño, se conserva dentro de la tradición el Pedrón, pero la piedra donde fue apoyada el cuerpo del apóstol parece que fue tirada al río, es decir, porque los peregrinos eran de llevarse muchas reliquias, de llevarse trozos de piedras. Entonces el cura dijo, bueno, aquí están rompiendo todo esto, y la tiró. Es decir, tenemos testimonios de peregrinos, hablo de ello aquí en el libro, que nos dicen, ¿y qué pasa? Que una asociación, la asociación Villa Petroni, no tiene el apoyo de nadie. Es decir, ahora en las elecciones el alcalde, el que es alcalde parece que la apoyó, pero porque es elecciones, y en elecciones apoyan todo, pero no les interesa el tema ese. Y es una asociación que lo estoy intentando, incluso a través, no sé si conocéis el vermú, por aquí llega el vermú Petroni. El vermú Petroni patrocinó, que es un vermú que en origen los dueños eran de Padrón, pero lo han vendido aquí a una empresa de aquí de Andalucía, que es un gran imperio que tiene. Ahora ya no es ¿Es la botella blanca esa? No, es Petroni. Ahora Sí, es la botella blanca. Ah, es blanca, exacto, sí señor, es blanca, que tiene pintado. Sí, claro, sí, exactamente, sí, la Petroni. Lo entonces, conozco. Con esa están intentando buscar esa piedra, pues han utilizado el georradar, la piedra de momento no aparece. Pero bueno, yo lo que haría, porque lo que cuenta es el mito, es colocar una piedra allí, y que realmente era eso. Cuando a veces, claro, estamos hablando de leyendas, estamos hablando de relatos, y con la mentalidad nuestra de ahora, dice, pero hombre, ¿cómo se iba a apoyar o iba a venir? Pero no podemos nunca analizar la historia, ver las cosas que pasaron hace 800 años con la mentalidad que tenemos ahora. La mentalidad de antes era totalmente distinta. Entonces, realmente tenemos que valorar. Es decir, por ejemplo, la Iglesia Católica premiaba con indulgencias a todos aquellos que mataran moros. Y no quiere decir que fueran malos. Hombre, ahora con la mentalidad de ahora, que te den un premio por matar a alguien sería, pero hace 800 años no, porque la gente eran infieles y había que matarlos. No lo estoy justificando, espero que se me entiende lo que digo, ¿no? Es decir, se veía de esa forma, entonces, bueno, había que acabar con ellos. Y la Iglesia, ¿cuántos se mató 20 hoy? Pues te premiaban y te daban indulgencias. Entonces, es un poco esto lo que quiero decir, y que sí que es importante. Padrón, por ejemplo, Javier y Charo, sí que los primos de Sevilla sí que estuvieron, porque cuando empecé yo a trabajar en Padrón, me fueron a visitar desde Sevilla con unos amigos, me acuerdo perfectamente, y sí que les enseñé todas estas cosas. O sea que yo también les recomiendo, sobre todo por la trascendencia jacobea que tiene Padrón, pues que lo visiten. Y como dije en Utrera, si van por allí al Pulpo, y si van en temporada los pimientos de Padrón, es cosa mía, y además lo cumplo. Bueno, pues ¿alguna quieren preguntar alguna cosa o hacer algún comentario o aportar, que seguro que tienen muchas cosas que aportar?
Sí, pues está el libro ahí. La guía enciclopédica se actualizó posteriormente, No, ese es uno de los problemas que Manolo está luchando. Para mí es el trabajo. Sabéis que ahora la gran enciclopedia del camino, que fue el director Manolo Rodríguez, y colaboramos 20 personas o 20 y tantos, colaboramos en eso, luego se llevó a internet y es la Sacopedia, sí. Pero ¿qué pasa? Que lleva 15 años, no lleva 15 años, lleva sí 13 años, porque se hizo en el 2010, Es del 10, sí. Lo hicimos antes, en el 9 o así, y tal, pero no, los políticos es que no se entiende, es decir, porque allí en esa gran, tienes todo, quieres buscar, cualquier cosa es útil, pero sin embargo Manolo no ha encontrado apoyo, no le quieren apoyar, y no sería caro, ¿eh? Se llegó a vender a través de ABC. Se vendía a través, sí, aquí en Sevilla lo vendía la ABC, sí. el Correo Gallego, en cada comunidad autónoma había un periódico que lo vendía cada semana, más un precio muy económico. Pero claro, eso murió, es decir, está hasta el 2010. Yo, por ejemplo, en las entradas que yo hice, están desfasadas ya, y las que hiciste tú, pues me imagino que también. Posiblemente. Pero bueno, es triste, pero no es decir, yo siempre quiero decir, ¿no? Y soy sincero, a veces a mis jefes no les gusta, pero ¿qué le voy a hacer? Si con 59 años que voy a decir, con educación no digo lo que pienso, creo que desde Santiago no valoramos lo que es el camino. Yo creo que en muchos casos ahora es un gran error. Las instituciones públicas lo están convirtiendo en turismo puro y duro, y para mí, es decir, es mucho más que turismo. Indudablemente hay una parte de turismo porque cuando te desplazas de tu lugar, pero el camino tiene muchísimo. Es decir, yo hago todos los años, este año todos los años reservo 15 días para hacer el camino. Este año voy a volver aquí al Camino Mozárabe. Ya lo hice un par de veces desde Zamora y voy a volver a hacerlo porque a mí es el que más me gusta. Voy a hacerlo desde Zamora a Santiago, y sí que tengo pensado hacer el año que viene, sí que tengo pensado hacer desde Cádiz, vosotros 15 días hasta donde llego. Es que si lo decía en Utrera, si estoy 15 días, como mi mujer no viene al camino, igual me encuentro con la puerta cerrada. Entonces ya me dice, vete al camino para siempre, ¿no? Entonces me voy solamente de momento 15 días, consigo eso. Dime, Leandra. Mira, que mejor momento que he visto señalizar por la Sierra del Agua de Guadalcanal, de Alanís a Llerena, y la han metido en la Vía de la Plata, y creo que está nuevo de Era el camino a la frontera. Es inédito porque es del año pasado, me parece. No. Lleva desde el 2017. 2017 ya señalizado. Por si quiere añadir ese cachito, pero dicen que pertenece al otro, ¿no? El camino a la frontera. Hombre, yo lo que creo también, en lo que tú decías, Llerena es el último pueblo, creo, ya limitando casi con Sevilla, ¿no? Me equivoco. Con la provincia. Con la provincia de Sevilla es Extremadura, ¿no? Sí. Es de los últimos. Es Monesterio. Monesterio es el primer pueblo de Extremadura. Por Huelva, un poquito pasa por Huelva, ¿no? Pero Llerena está aquí a la izquierda. Llerena no tenía el camino de la frontera. Llerena, no, entonces me he equivocado yo. ¿Cómo se llama el último pueblo que hay? Que pasa el camino. Real de la Plata. Pero, ¿qué camino? ¿Se ve de la Plata? Guillena. No. O sea, No, Real de la Jara. Real de la Jesús. Se verá, y entonces me estoy liando. Sí, me vengo extraviando, pero lo que sí que quiero decir, y ya les dejo, que además tampoco podemos, yo tengo un poco de miedo a crear tantos caminos, es decir, porque desvirtuamos todo. En Galicia es que cada día sale un camino nuevo, y entonces es camino lo que es camino, porque si todo es camino de Santiago, lo hizo Antón Pombo, nada será camino de Santiago, porque además los caminos tienen un mantenimiento. Los caminos tal, y no hay cosa que más fastidie que te vayas al camino, estés tal y que no estés bien señalizado. Porque claro, estás un día y otro día y otro día y otro día, y entonces yo creo que es mejor mantener poco y bien. Es mi modesta opinión, porque hay que ponerse en el caso. Aquí vienen coreanos, aquí vienen chinos, aquí vienen americanos. Yo me pongo en el caso, lo hablábamos en Utrera. Jolín, pues de que si yo voy allí en el camino cumano, que ya las letras son distintas, que no entiendes nada, pues lo mismo les pasará a ellos, ¿no? Y creo que tenemos, y soy un gran defensor, siempre lo digo,
no de los 100 kilómetros. Para mí los 100 kilómetros se hizo en un momento determinado, porque esto se había perdido, y lo hizo el gobierno gallego, y llegaron a esa idea con la Iglesia de hacer los 100 kilómetros en el año 93. Y con la Federación, Ángel Luis Barreda estuvo presente. También, pero bueno. Se toma esa decisión porque dijeron, bueno, al trail hay que darle algo, bueno, ¿y a quién se lo damos? ¿Qué debe hacer? Y dijeron, pues bueno, pues pon al que venga a pie, pon 100 kilómetros por aquello de poner algo. Y así se hizo. ¿Y qué pasa? Que eso ya, tú ahora mismo a Sarria, por ejemplo, pero de este camino, del camino en que estamos, el 80 y tantos % de la gente empieza en Orense. En Orense. Es decir, y yo lo que, oye, pues puedes 15 días, coño, pues empiezas en Sevilla, o empiezas en Cádiz, y haces lo tal, y acabas en Cáceres, ¿no? Al año siguiente haces, ¿no? Y vas haciéndolo, que no hay... Como lo hacíamos entonces, por exacto, tramos. Exacto, y lo haces, y es lo que yo me gusta hacer, ¿no? Salvo el año que viene, que hago 60 años, y me voy a regalar a hacer el camino desde Jean-Pied-de-Port a Santiago, sí, eso ya lo tengo negociado con mi mujer. Me ha dicho que sí, me cogeré un mes de estos de sin empleo y sueldo, habrá que ir a la caja de los ahorros, pero sí que me hace mucha ilusión el hacer. Y yo, bueno, a vosotros qué os voy a decir, coño, es que debéis hablar a vosotros, la mayoría, el camino engancha, el camino es, también me gusta mientras se pueda, es decir, yo si alguien está enfermo me gusta ir con mi mochila, llevarme tal, y sobre todo estaréis de acuerdo conmigo que cuando se termina una etapa, lo mejor que hay es la primera cerveza, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no? Sabe a gloria, aunque sea Cruzcampo, ¿eh? No, que está rica, hombre, que está rica. Ya, no, pero allí lo de la cerveza es una historia tremenda, lo de Estrella Galicia, ¿eh? La gente con la cerveza es que ves y pide Estrella Galicia. ¿Y qué pasa? Que Estrella Galicia se aprovecha y a los hosteleros les mete una caña de cuidado, pues que la gente no lo está pidiendo. Sí. La variedad que sacaron, que se llama, creo que Estrella Peregrina. Sí, lo sacaron en el año santo, sí, y la 1009. Sin embargo, aquí, Estrella Galicia, la veo menos. Nosotros veraneamos mucho en Cádiz, en la zona de Costa Ballena, y por ahí solemos venir. A mí me encanta el sol, entonces, bueno, a mi mujer también, bajamos mucho. O sea, yo la Vía de la Plata la he hecho muchísimas veces, pero en coche. Además, mañana la voy a hacer, la Vía de la Plata, pero en coche. La cerveza por aquí. En Alcalá incluso hay 2 sitios que tienen... Pero en Cádiz sí que había mucha estrella, en la zona de Rota, de por ahí hay... Que aquí cerca, en Alcalá, donde yo vivo, hay incluso 2 bares que tienen la estrella de bodega. Eso está... Bueno, señores, pues les agradezco de corazón que hayan venido. Para mí es un orgullo, para los que trabajamos en el Camino de Santiago, ver esto. Y también pues reencontrarme, que hace mucho tiempo, con miembros de mi familia, con primas hermanas de mi madre, que nosotros somos también primos, y nada, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por todo y por su cariño siempre. ¿Tú todavía no has hecho la Vía de la Plata? Sí, ¿cómo que no la he hecho? ¿Sabes lo que significa? La he hecho desde Zamora. Bien, pero desde Sevilla. Esto son los milarios que la asociación ha colocado en el camino, pero estos hay algunos que tienen 5 metros, o sea que, y esto es a imagen y semejanza. En nuestro logo, ahí tienes el texto. Sí, yo quiero una foto. Muchísimas gracias. Mira, si me haces porque quiero ponerlo en las redes sociales, por favor. ¿Y qué quieres? ¿Una foto? Sí, una foto para poner en las redes sociales. ¿Ah, sí? ¿Quieres una sola? ¿Te la mando yo a No, ti? me lo apunto. ¿Te la mando a ti? Vale. Sí, por favor, y lo voy a... Pues yo sí, así, gustosamente, les firmo el libro si quieren, ¿eh? Bueno, nada, no he dicho nada, pero agradecerte, hombre, tu presencia. Tengo 12 años de historia. Y
Es que llevo un poquito de prisa. Mi nombre es Juan Manuel. También soy peregrino del siglo XX. Pero mira, yo la segunda quincena, no puedo hablar muy. La segunda quincena de junio voy a Muxía de voluntarios de acompañantes del hospitalero. ¿A cuál va? A Muxía. El año pasado ya estuve. ¿Es posible quedar con usted en Santiago en esta fecha? Sí, mi teléfono, sí, cojo mi teléfono.